A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo en este día maravilloso una palabra maravillosa que el Señor nos está regalando en este tiempo especial para que nosotros pues tengamos esa paz, esa presencia de nuestro Padre en nuestras vidas. La palabra de hoy tiene que ver mucho con la primera carta de Juan, capítulo 5, 4. Primera carta de Juan 5:4. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, exactamente en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, habla sobre la fe que vence al mundo, o vencer al mundo a través de la fe. También nos habla sobre el testimonio del Espíritu. Nos habla sobre el testimonio del Espíritu. También nos habla en cierta forma, en el mismo capítulo 5, sobre el conocimiento de la vida eterna. Entonces son 3 subtítulos que nos habla este pasaje de primera carta de Juan, capítulo 5. Sobre la fe que vence al mundo, el testimonio acerca del Hijo de Dios o acerca del Espíritu Santo y el conocimiento de la vida eterna. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 5:1, dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. También dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una pregunta. Entonces el apóstol Juan se refiere y dice algo muy atractivo a nuestros oídos. Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué podríamos hablar o por qué podría decir el apóstol Juan? ¿Por qué podría decir el apóstol Juan que aquel que cree que Jesús es el Cristo? Porque algunos consideran a Jesús como un simple profeta. Ese no es nacido de Dios. Solamente los nacidos de Dios son los que creemos que Jesús es el Cristo. Porque algún pueblo, alguna población, algunas culturas, algunos países, algunos estados, algunas regiones, no consideran a Jesús como el Cristo, como el ungido. Cristo significa ungido. O sea, no lo consideran como el ungido, sino lo consideran como un profeta más. Por eso es que la palabra no la expresa de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Si usted cree que Jesús es el Cristo, es el ungido de Jehová, usted ya nació de nuevo, es nacido de Dios, dice la palabra. Algunos consideran a Jesús como alguien que vino y no hizo muchas cosas. Escrito está en los evangelios.
Pero recuerdo que el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice claramente que nuestro nacimiento no es, por voluntad de hombre. O sea, el nuevo nacimiento, nuestro nacimiento no es por voluntad de hombre. Nuestro nacimiento es por voluntad de Jehová. Por eso dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice también que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero este creer en su nombre no es yo creo en Jesucristo y ya, sino creer que es el ungido de Jehová. Y cuando usted cree que es el ungido de Jehová, todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas, usted se las deja a Él como el hermano mayor. Naturalmente vemos cuando un hermano mayor o una hermana mayor muchos lo tenemos como el padre, como si fuera nuestro padre. Algunos tienen al hermano mayor o la hermana mayor como el padre. Y hermanas mayores tienen a sus hermanas menores como hijas. Esa es la condición humana de nosotros. Entonces, usted y yo tenemos o debemos tener a Jesús, creer que Él es el ungido de Jehová, el Hijo de Dios. Pero no solamente eso también, sino también creer que es mi hermano mayor. Y como hermano mayor, Él tiene también autoridad sobre mí. Entonces yo obedezco todo lo que Jesucristo me habla y me dejó escrito en las escrituras, valga la redundancia, o en el testamento. Él nos dejó un testamento. ¿Cuál, pastor? El nuevo. Y todo lo que manda decir en el testamento, en el Nuevo Testamento, es para que nosotros lo cumplamos a su cabalidad. Entonces él dice que a los que creen en su nombre, a los que creen que es el ungido de Jehová, no a los que creen que Jesús es otra cosa, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, también dice el Evangelio de Juan, los cuales no son engendrados de sangre, no son. O sea, no es humana la genética. Nuestra genética no es humana, es celestial, es espiritual, porque dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora habita entre nosotros, sí, en una manera espiritual. Por eso la primera carta de Juan capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es nacido de nuevo. Esa era la lucha que tenía con Nicodemo. Nicodemo era un doctor, era un maestro de la palabra, era un hombre bastante importantísimo, ¿sí? De la orbe de allí de los sacerdotes. Pero tenía sus dudas. Le pregunta a Jesús, ¿cómo tú haces todas estas cosas? Y sabemos que tú vienes de Dios porque tú haces todas estas cosas. Y ninguno que haga estas cosas no puede venir de otra parte sino de Dios. O sea, él en parte tenía una fe y una credulidad en Jesús, pero también tenía unas dudas, muchas dudas hacia Jesús. Ahora, el mismo apóstol Juan dice aquí en la carta capítulo 5 que todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Quién lo engendra? Dios. ¿A través de quién, pastor? Del Espíritu Santo. O sea que lo que nos exige el Señor acá es que nosotros amemos también, no solamente a Dios, no solamente a Jesús, que es el Cristo, sino que también amemos al Espíritu Santo. Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró a Jesús en el vientre de María?
el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que ama al Espíritu Santo, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, ama al mismo Cristo. Es que una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es hablar de Cristo. Pastor, pero son las mismas personas, pero no es lo mismo hablar de las cosas de Jesús que él hizo al ya después Jesús el ungido, Jesús el Cristo. Y él venía dando señales, no dando voces, sino señales, a los que tuvieran de pronto el espíritu ejercitado. En este caso, Pedro. Pedro le dice, es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dice, bueno, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces había personas que de una u otra forma tuvieron la revelación, descubrieron que Jesús era el mismo ungido, era el Cristo, al igual que aquella mujer, digamos, samaritana, ¿verdad? Sabemos que va a venir alguien, sabemos que va a venir un Salvador, sabemos que hay una esperanza, sabemos que va a venir el Cristo. Y el Señor dice, yo soy. Con él habla. Mira que al Señor no a todos se les reveló como el Cristo, ni todos descubrieron que era el Cristo, el ungido. Por eso le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él se le revela a la samaritana, le dice, yo soy. ¿Con quién hablas? Yo soy. Entonces estos son misterios muy hermosos los misterios. Porque prácticamente Juan es explícito, él dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que amamos. ¿Cuáles hijos de Dios, pastor? Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, según lo que leímos ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Los que hemos nacido de nuevo. Entonces, si usted ama a su hermano, ¿sí? Está amando a Dios. Y si usted ama a su hermano, guarda el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento de Dios? El amor. Lo dice aquí el versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Fíjate que no dice este es el amor de Dios, sino pues este es el amor a Dios. Usted lo puede consultar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. Primera carta de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son penosos. No, diríamos popularmente, no nos cargan. Los mandamientos de Dios no pueden ser pesados para nosotros como una carga pesada. No pueden ser pensamientos duros, pensamientos cansones. Los mandamientos de Dios tienen que ser mandamientos que lleguen a nuestras vidas para un cambio, obviamente, de caminar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿A través de qué, pastor? De una palabra muy hermosa que se llama ¿cómo? El amor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál, pastor? Nuestra fe en Cristo. Recuerde que hemos estado hablando sobre la fe, pero hay muchas clases de fe. Hay fe operativa y hay fe salvífica. Por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente el que cree de boca, sino el que cumple todas estas cosas que nos dice la palabra acá. Por eso, obviamente, fíjate que nos habla del odio, nos habla del perdón, nos habla del amor. Pero realmente lo contrario al amor, en este caso, lo contrario al amor
lo que choca siempre con el amor no es el odio, ni tampoco es la falta de perdón. Te lo voy a repetir. Fíjate que lo que choca contra el amor de Dios, o lo contrario, diríamos como el antónimo, ¿sí?, del amor de Dios, no es el odio. Porque usted me va a decir, pastor, lo contrario, el antónimo de amor es odio. O sea, el antónimo es lo que viene en contra, no un sinónimo. El antónimo del amor sería el odio, o el antónimo del amor sería la falta de perdón, que tiene que ver con el odio. Pero en este caso, el antónimo, escuche bien, el antónimo en este caso, estamos hablando de la parte bíblica, el antónimo del amor, o lo contrario del amor, es el temor. Pastor, ¿y cuál es la cita bíblica que me dice entonces que el antónimo del amor es el temor? Pues escrito está. Ahí lo dice, ahí lo mismo lo dice Juan, lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, 18. Usted ha escuchado esta palabra muchas veces. Primera carta de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. Diríamos entonces que lo contrario al amor es el temor. Entonces, en el amor no hay temor. Dice que no dice que no hay odio, ni dice que hay falta de perdón. En el amor no hay temor. Ahora, ¿temor a qué, pastor? Temor a pedir perdón. Porque el odio se convierte muchas veces en un temor. Por eso es que dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjate que no dice echa fuera la falta de perdón, ni dice echa fuera el odio. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lo contrario al amor de Dios es el temor. El temor a hacer muchas cosas o a tomar muchas decisiones. En este caso, falta de decisiones en perdonar o seguir odiando, tomar decisiones. Porque mire lo que dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Pero el temor a qué, pastor? ¿A Dios? No, porque esa es otra clase de temor, lo estábamos hablando hace unos meses. El temor de reverencia. Pero en este caso, la palabra temor está en el griego como phobos. Yo se los expliqué a ustedes. Y el phobos es una fobia, es una alarma, es un susto, es un miedo. Entonces, si usted le tiene fobia a algo, de pronto hacemos unas estadísticas acá, una encuesta. ¿A qué le tiene fobia usted? No, yo le tengo fobia a los ratones, a las cucarachas, a las ranas, a las culebras. Pero ¿no será que algunos le tienen fobia al hermano? ¿O algunos le tienen fobia a la hermana? ¿O algunos le tienen fobia al prójimo? Entonces estas cosas hay que saberlas, lo que yo siempre les he dicho a los hermanos, interpretar. La Biblia se interpreta. Y es que tenerlo muy claro. Hay mucha gente que no te van a explicar esto. Hay mucha gente que te lo va a recitar, que te lo va a redactar. En el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y ya hasta ahí llega, nada más en primer discernimiento. Y como muchas veces a nosotros realmente, hombre, reconozcamos que muchas veces nos da pereza leer, nos da pereza discernir, nos da pereza orar para que el Señor nos revele y nos muestre. Es prácticamente lo que dice aquí el apóstol Juan, es que en el amor no hay fobia, sino que el perfecto amor echa fuera la fobia, porque la fobia lleva en sí castigo. Hay muchos hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que todavía no gustan de alguien, no de algo, sino de alguien. Puede ser de una persona del mundo, o puede ser de una hermana o un hermano
que está en este camino. Y el Señor nos manda a nosotros a revisarnos en eso. Entonces nosotros les amamos a Él, dice el apóstol Juan. Hombre, nosotros le amamos a Él no porque me haya dado casa, carro y beca. Beca y vacas. No, nosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Esa debería ser la respuesta de todo cristiano evangélico que se siente no orgulloso, sino gozoso de que el Señor le haya amado. Si usted le pregunta realmente, le hacen una encuesta a ¿usted por qué ama a Dios? Muchos dicen, no, yo amo a Dios porque me devolvió mi esposa, me devolvió mi marido, porque me devolvió mis bienes. Yo amo a Dios porque mis hijos están en la universidad o porque se fueron para el exterior, porque me salió la visa, porque la situación económica se ha estabilizado, porque tengo cosas nuevas, porque, bueno, tantas cosas que nosotros como en nuestra humanidad opinamos cuando nos preguntan ¿por qué amas a Dios? Inclusive decimos ¿por qué amas a Dios? Bueno, yo amo a Dios porque me ha enseñado a perdonar. Una buena respuesta. ¿Por qué amas a Dios? Bueno, yo amo a Dios porque ya no estoy odiando a la persona que odiaba. Bueno, yo amo a Dios porque el Señor me ha enseñado muchas cosas. Pero la respuesta bíblica de todo ser cristiano, toda persona cristiana evangélica convertida a este evangelio tan hermoso, a este camino, sería porque Él nos amó primero o porque Él me amó primero. Esa es la respuesta, así usted tenga las mejores bendiciones multiplicadas que el Señor mismo le haya dado. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. ¿Por qué lo hizo, pastor? Por amor. Por eso es que la palabra del profeta dice que nos amó con amor eterno. Y como nos amó con amor eterno, dicen las Escrituras, extendió la misericordia. Extendió la misericordia. O sea que usted y yo tenemos una misericordia extendida. Lamentaciones capítulo 3 dice que es nueva cada mañana. Es nueva, la misericordia es nueva cada mañana. Nueva. O sea, todos los días se nos extiende la misericordia. ¿Por qué, pastor? Porque nos ama el Señor. Por eso la exigencia es una orden divina. Es una orden divina, hermano mío. Es una orden divina. Y nosotros tenemos este mandamiento del cual, pastor, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. Fíjese que en la Biblia aparecen muchos mandamientos que no están dentro de los mandamientos de las tablas que el Señor le dio a Moisés. Allá hay 10 mandamientos. ¿Sí? Hay 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos realmente son 613 leyes. Para ellos, los 10 mandamientos de las tablas, ¿sí? Son 613 leyes y ellos tenían que cumplir esas 613 leyes. Por eso es que en el libro de Levítico prácticamente aparecen todas esas leyes para el pueblo. Pero fíjate que siempre el Señor hace énfasis que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Entonces cuando viene Jesús, Jesús le dice, mire, aquí yo traigo otro nuevo mandamiento. Pero no era que era un nuevo mandamiento para agregar un 11º mandamiento, sino prácticamente lo que le estaba diciendo, que había un mandamiento que realmente ellos no cumplían. ¿Sí? Por eso le dice, mire, yo envié este mandamiento para que hicieran el mandamiento de acuerdo al pacto con Leví, o sea, con el sacerdocio levítico. Eso lo dice por ahí en Malaquía. Pero ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo quebrantaron? Porque le metieron tradición.
porque ya no honraban a papá y a mamá. Entonces, con no honrar a papá y a mamá, invalidaban el mandamiento. Ahora, honrar a papá y a mamá no se trataba de darle dinero a papá y a mamá. O sea, no solamente se trata de eso, de sustentarlo. Habla del respeto. Por eso dice que el que honra a padre y a madre, pues tendrá larguras de día. Pero el que no honra a padre y a madre, dice la palabra claramente que se le va a apagar la lámpara. O sea, va a morir antes de tiempo, es probable, o va a morir primero que padre o madre. Es que dice, por ahí en Mateo dice, ustedes ya no honran a padre y a madre, y así de esta manera invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, la tradición no tiene solamente nada que ver muchas veces con las fiestas, esas fiestas que hacen por ahí, que se le llaman fiestas paganas. Usted invalida el mandamiento de Dios porque usted tiene una tradición de no amar, o una tradición de no perdonar, o una tradición de odiar siempre. Que eso viene arrastrando esas cadenas podridas de generación en generación. Algunos que dicen, no, es que yo lo hago porque mi bisabuelo, porque mi abuela, porque mi tatarabuela. Entonces colocan en ese puesto, colocan allí al abuelito o a la abuelita. Ahora, Jesús habla de un primero y grande mandamiento. Vamos a mirar cuál es ese primero y grande mandamiento. El que dice Mateo capítulo 22, 37. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjate, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, prácticamente, habla entonces de cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tenemos que amar a Dios en espíritu, tenemos que amar a Dios en alma, tenemos que amar a Dios en cuerpo, porque está hablando de un corazón físico, el cuerpo. Cuando usted dice, yo te amo, usted lo siente, yo te amo acá adentro, en mi corazón. O sea, siente que su corazón es un lugar, un trono de amor hacia la persona X o Y, al esposo, a la esposa, a los hijos. Algunos dicen que aman mucho a los amigos. Por eso es que podemos clasificar varias clases de amor. Que realmente en la Biblia únicamente habla de dos clases de amor, pero algunos eruditos, algunos científicos hablan de que hay como 5 o 6 clases de amor, pero la Biblia nos habla únicamente de, creo que de 3. O de 2, creo que 2. Ahora él dice, este es el primero y grande mandamiento. Y ahora te voy a dar un segundo. No es que esté añadiendo Jesús otros mandamientos a los 10 que ya estaban expuestos en la tabla de los mandamientos o en los 10 mandamientos, sino que él les quería dar a entender a ellos que ellos no habían entendido la ley y los mandamientos de Dios, no los habían entendido. Porque él dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese que en la ley dice, si usted ama a su prójimo, si usted ama a esa persona, oye, no le roba el burro, no le roba los animales, pero sobre todo el primero y grande es amar a Dios. O sea, prácticamente lo que dice el Señor es que nos vino a recordar, y creo que por allá en Juan, vamos a buscar, y fíjese que hay una parte donde dice que los escribas estaban disputando por algo. Y ellos le preguntan, pero ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y como ellos eran israelitas, a ellos, entonces Jesús les responde, dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, ámalo. Le decía, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le estaba diciendo a ellos, al pueblo de Israel, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. No hay otro mandamiento mayor que esto, dice el Señor.
Pero mírelo cuando habla en Juan capítulo 13, usted lo puede mirar, Juan capítulo 13, busca Evangelio de Juan 13. Y el Evangelio de Juan capítulo 13 habla sobre el nuevo mandamiento. Nuevo mandamiento. Y dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y mire lo que le dice en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. O sea, prácticamente no era que le estaba exponiendo un nuevo mandamiento para un 11º mandamiento, sino les estaba recordando el primero de todos. Dice, y el primero y el más importante de todos. Hombre, que se amen unos a otros. Y si usted ama a su hermano, obviamente está amando a Dios. Pero dice, améis unos a otros como yo os he amado desde antes de la fundación del mundo, dice la carta a los Efesios. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay una condición para ser discípulo del Señor. Hombre, para ser discípulo del Señor no solamente es llegar, entregarse, vivir discipulado, bautizarse y ya. No. Hay un requerimiento para ser discípulo. Hay un principal requerimiento para ser discípulo del Señor. ¿Cuál es, pastor? Amar. Pero amar sobre todas las cosas. Pero parece que el Señor estuviera diciendo lo contrario. Parece que nos estuvieras hablando lo contrario. Pero Él siempre habla de la misma manera. Él habla en una sola dirección y nosotros siempre queremos irnos contra corriente, a contravía. Sí, yo quiero hacer todo lo contrario. Y si yo nado contra la corriente de un río, me canso. No, es que yo soy experto en nadar, pastor. Bueno, pero nada contra la corriente, a ver si puedes. Te vas a cansar. De pronto no te vas a hundir, no te vas a ahogar, pero te vas a cansar y llega el momento en que ya tus fuerzas se agotan y te vas a dejar arrastrar por la corriente. Por eso es que cuando nosotros no tenemos una visión de lo que es esto, cualquier viento de doctrina nos puede arrastrar, nos arrastra. Y de eso el Señor nos da cuidado en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios el Señor nos dice, ojo, tengan cuidado. Porque si usted sigue siendo un inmaduro, va a ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Toda doctrina, cualquier doctrina le parece buena. Aleluya. Yo conozco personas que escuchan de todo. Tienen un tutti frutti ahí de doctrina. Eso se llama sincretismo. Inclusive, no solamente los que escuchan otros credos, ni los que escuchan otras corrientes, inclusive terminan ya queriendo saber más, entonces se ahondan en la filosofía y quieren saber más, y oiga, cometen unos errores impresionantes y terminan siendo, gnósticos, porque es que realmente la palabra gnóstico no es mala. La gnosis tiene que ver mucho con el conocimiento, conocer y saber. Pero recuerden que el Señor nos habla en las Escrituras y dice, oiga, no sea sabio en su propia opinión. Yo no sé por qué la gente quiere conocer y conocer y conocer y conocer y conocer, sabiendo que toda la sabiduría está en los 66 libros que el Señor nos ha dado. De todo viento de doctrina, cualquier doctrina, viento, está hablando viento, amenazas de doctrina, le parece buena. O sea, y algunos quieren ser hasta absolutismo. No, hermano, por favor.
Usted está escuchando la emisora, Poderosa Celestial Radio, pero yo les advierto a ustedes que a mí no me gusta ser absoluto, no me gusta predicar el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo, pastor? Que yo tengo la verdad. Yo soy el único que tengo la verdad y todos están equivocados. Yo soy el único que tengo la razón y los demás están equivocados. No. Mire, dice la palabra, esto es tan hermoso porque usted puede predicar esta misma palabra con otros ángulos. Y ese ángulo yo lo escucho y yo digo, tremendo, impresionante lo que el Señor me acaba de enseñar a través de ese hermano, esa hermana, porque puso un ángulo en el cual yo no tenía en cuenta. No lo había discernido de esa manera. No nos digamos mentira, muchas veces pasamos por una cita bíblica, llevamos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y hemos pasado por 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5, 17. Pero llega alguien, usted ya se cansa, por eso es que hay unos hermanos, hombre, nos acostumbramos, hermanos, que vamos a la iglesia a leer la Biblia. Eso está muy mal. Esa es una mala educación. Hay hermanos que no tocan la Biblia en la casa. No la ven. Pero llegan a la iglesia y abren la Biblia en otro pasaje que el predicador no está hablando. Y se meten de cabeza allí y no ponen atención a lo que uno está... Es una mala costumbre y es una falta de respeto también. Porque, mire, eso se llama ¿cómo, pastor? Gnosis, conocimiento. No, yo voy a leer esto porque lo que dice el predicador o la predicadora no me interesa, yo leo acá. ¿Cómo se llama eso, pastor? Absolutismo. Y lo vuelven doctrina. Hay que respetar, hermano, a los hermanos, a los que están en cierne, a los que están desarrollando su ministerio. Porque usted y yo comenzamos así. Yo comencé leyendo 4 papeles de lado y lado, 8 páginas en las prédicas. Gloria a Dios. Me ayudaba yo comencé con 4 hojas y tenía escrita la prédica en las 2 páginas. O sea, 8 páginas en una prédica. Bueno, así comencé yo. No sé si muchos comenzaron de otra manera. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha dado, por su misericordia, nos ha dado algo que se llama el crecimiento. Porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Y ya, gloria a Dios y gracias a Dios, que ya estamos un poquito más preparados, que ya estamos capacitados para que usted en una reunión, como soldado bien preparado, soldado tiene que estar preparado como buen soldado, de que alguien le diga, hermana, mire, llévese el mensaje, hermana, mire, sea portador de la palabra ahora mismo, o hermano, mire, pastor, dé el mensaje a usted para ver. Y no es porque nos quieran avergonzar, ni nos quieran humillar, al contrario. Pero qué bonito. Y usted esté preparado para eso. Pero usted no le va a salir al pastor o a la pastora o al hermano. No, hermano, me hubiera dicho un mes antes para meterme en ayuno. No, usted tiene que estar preparado. Con una palabra, sin tanto miedo, sin tanto susto. Usted no es evangelista, usted no eres capaz de ganarte un alma. No necesita hacer muchos estudios para llevar un mensaje. Lo dice por allá Eclesiastés, ¿verdad? Creo que en Eclesiastés hay una palabra que habla de eso. Vamos a mirar esa parte en Eclesiastés ya para ir cerrando un poquito. Dice por acá, donde nos habla que la mucha letra y el mucho conocimiento es fatiga de la carne. Vamos a mirar aquí, vamos a buscar la escritura. Vamos a mirarlo. En Eclesiastés. Eclesiastés 12:12, fíjate que lo dice. Ahí está. Eclesiastés 12:12
dice, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Aleluya, me gusta esa palabra. Sé amonestado. Tienes tarjeta amarilla. El Señor nos saca tarjeta amarilla. No hay fin de hacer muchos libros, o sea, de escribir tanto. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aleluya. Y envenena yo. Se envenena una persona y envenena a los demás. Y usted verá si se deja envenenar, hermano. Pero yo no me dejo envenenar. Tenemos que confrontar todas esas doctrinas erradas que vienen por tradiciones y lo quieren volver por doctrina. Una rema la quieren volver doctrina. No, 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 no. Fuera el absolutismo de las iglesias. Es que yo tengo la razón, pastor, porque es que yo... No, 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 no. Aquí nadie es nadie. No sabemos nada. No somos sino polvo y ceniza. Aleluya. Gloria a Dios.